Mira lo que dice Hans Kuhn, sacerdote católico romano y teólogo católico romano. Miren las palabras exactas que emplea. En los tiempos del emperador Constantino estaba absolutamente claro quién detentaba la primacía de la iglesia. El obispo de Roma. Claro que no. El emperador Constantino. ¿Quién tenía, mis hermanos? ¿Quién tenía la voz cantante? ¿Quién tenía, mis hermanos, la última palabra en la iglesia? No era el obispo de Roma, no era el obispo de Alejandría, no era el obispo de Antioquía, era el emperador Constantino. Miren las palabras que emplea este autor. Estaba absolutamente claro. Esto no estaba en discusión. No es que algunos creían una cosa y otros otras. No es que el obispo de Roma creía algo. No. En el tiempo de Constantino estaba perfectamente claro, absolutamente claro, quién tenía la primacía de la iglesia. No estamos hablando, mis hermanos, en cuanto al gobierno. No. La primacía de la iglesia. Y contesta honestamente este autor católico romano, mis hermanos, el emperador. ¿Qué pasa, católicos romanos? Sigue diciendo, él, el Pontifex Maximus, el sumo sacerdote, poseía el monopolio de la legislación en asuntos de iglesia. Miren las palabras que usa Hans Kuhn, mis hermanos. Era el emperador Constantino el que poseía el monopolio de legislación en asuntos de iglesia, no solamente en cuanto al Estado. Sigue diciendo, él era la suprema autoridad judicial y se encargaba de la supervisión administrativa suprema de la comunidad romana, que mediante la incorporación por parte de Constantino de la Iglesia Católica al orden estatal se convirtió en un órgano legislativo, público, como el resto de las comunidades cristianas. ¿Qué pasa, católicos romanos? ¿Qué pasa? Aquí tenemos a un católico romano honesto, diciendo la verdad. En el tiempo de Constantino, el que tenía la primacía de la iglesia era el emperador Constantino, no el obispo de Roma. ¿Qué pasa? Qué duro golpe encontrarse con la realidad. Miren cómo reaccionan los católicos romanos cuando se encuentran con un duro golpe de realidad. Miren esto. Hans Kuhn no es el magisterio, lo que debes es demostrar tus puntos con el magisterio. ¿Por qué yo utilizaría tu magisterio si no es mi magisterio? ¿Qué voy a utilizar? Tu magisterio, que son mentirosos, que te voy a demostrar en otros directos que son una banda de mentirosos, que lo mismo definen algo en una constitución dogmática y luego en otra constitución dogmática dicen todo lo contrario, y te lo voy a demostrar. Quédate viendo en el canal, quédate viendo el canal y consumiendo el canal, que te prometo que vas a aprender mucho de tu magisterio, más de lo que sabes hasta ahora, pero mucho más de lo que conoces hasta ahora. Miren, hermanos, las reacciones. Amigo, Kuhn fue sancionado por la iglesia por sus declaraciones. Y lo que tú debes demostrar no es si Hans Kuhn fue sancionado por la iglesia por sus declaraciones. Lo que tú debes demostrar es si lo que está confesando Hans Kuhn es falso. Eso es lo que debes demostrar. Y eso es lo que no puedes demostrar. ¿Sabes por qué? Porque es una verdad. Y una verdad histórica. Una verdad histórica no puede ser rebatida. Tú puedes intentar discutir conmigo algunos temas teológicos, etc. Pero cuando vamos, mis hermanos, a ciertos sucesos, ciertos acontecimientos que se dieron en la historia y que son verídicos y que se pueden contrastar, que se pueden corroborar, no hay forma, mis hermanos, de contradecir el evento. Tú puedes intentar encontrar una explicación de por qué se dio ese evento, pero el evento no puedes contradecirlo. Y aquí lo que está diciendo, mis hermanos, Hans Kuhn es una verdad inmensa. La jurisdicción en la iglesia no la tenía el obispo de Roma, la tenía el emperador Constantino. Déjenme traducirle lo que está diciendo Hans Kuhn en este escrito. Déjenme traducirle al español más simple, a ver si lo entienden directamente los católicos romanos, lo que está queriendo decir Hans Kuhn en esta cita. En el tiempo de Constantino, nadie, repito, absolutamente nadie le tosía a Constantino. Y espero que entiendan la expresión que estoy utilizando. Cuando hablo de toser, ¿a qué me estoy refiriendo? Nadie, absolutamente nadie le tosía al emperador Constantino. Miren, Constantino dijo, hay concilio ecuménico, se reúnen los obispos y vamos a definir lo que está pasando. Habían problemáticas en cuanto a la Trinidad, en cuanto a la doctrina de la Trinidad, habían ciertas problemáticas con el arrianismo, etc.
Constantino se reúne, mis hermanos, y dice, esto lo vamos a definir. Y se va a hacer un concilio. Pregunto, ¿qué obispo se le opuso? ¿Qué obispo dijo, no, espérate, Constantino, tú tienes que contar con mi permiso? Pregunto yo, ¿fue Constantino al obispo de Roma y dijo, mire, yo sé que usted es el sumo pontífice, yo sé que usted tiene un primado de jurisdicción universal sobre toda la iglesia, y usted gobierna en la iglesia y yo gobierno en el Estado, y le vengo a pedir permiso para que usted me deje convocar un concilio ecuménico? ¡No! Por supuesto que no. Constantino dijo, hay concilio ecuménico, y todos los patriarcas, calladitos. ¿Quién era el que gobernaba, mis hermanos? ¿Quién era realmente el que tenía la última palabra en el tiempo de Constantino? En asuntos de la iglesia, no estoy hablando del Estado, ¿ok? Constantino. Esas ideas erráticas y absurdas que tienen los católicos romanos en la mente de que el obispo de Roma hablaba y la iglesia obedecía, la iglesia creía y él tenía primacía universal, y toda esta serie de tonterías que se han inventado con el pasar de los tiempos es absurda y no se puede sostener ante la evidencia histórica. El que gobernaba y mandaba no solamente en cuanto al gobierno, en cuanto al Estado, en cuanto al Imperio Romano, sino dentro de la iglesia, era Constantino. ¿De qué jurisdicción universal me están hablando? Pero es que la cita de Hans Küng no termina aquí. Sigan leyendo conmigo. Sin consultar a ningún obispo, repito, católicos romanos, sin consultar a ningún obispo, y por su propia autoridad, Constantino convocó el primer concilio ecuménico en Nicea y promulgó leyes para la iglesia. Uy, qué fuerte. Permiso al obispo de Roma. Jurisdicción universal del obispo de Roma. ¿De qué me estás hablando? Hay un concilio porque lo digo yo y punto. Así lo decidió Constantino. Hay concilio ecuménico y punto. ¿Qué obispo? ¿Qué permiso al obispo de Roma? Aquí uno ahorita me comentaba. Y tú preguntaste si el obispo de Roma aprobó ese concilio. No tenía que aprobar absolutamente nada. ¿De qué estás hablando? Constantino dijo que había concilio. Te pregunto, ¿tienes alguna fuente histórica donde el obispo Silvestre I, el obispo de Roma, se ha atrevido a cuestionar las decisiones de Constantino? Preséntamelo. Preséntame una sola evidencia de que cuando Constantino convocó el primer concilio ecuménico, alguno de los tres patriarcas principales, el de Antioquía, el de Alejandría y el de Roma, se opuso. Preséntame un documento donde diga que alguno se atrevió a decirle a Constantino, tú no tienes autoridad para eso, tú eres el emperador, tus asuntos son con el gobierno, ¿ok? En la iglesia nosotros somos los que gobernamos, el obispo de Roma es el que gobierna. Preséntame ese documento. No existe. Te guste o no te guste, no existe, porque el que gobernaba en la iglesia era Constantino, nos guste o no nos guste. Para esa etapa era Constantino. Y aquí tienes a un católico romano que te lo está diciendo de frente, sin filtros, sin consultar a ningún obispo, por propia autoridad. La autoridad de Constantino no devenía del obispo de Roma, del obispo de Alejandría o del obispo de Antioquía. No, por su propia autoridad convocó un concilio y punto.